Desde que me mudé a casa de mi hermana para ayudarla mientras estaba de viaje por trabajo, he compartido más tiempo con mi sobrino. Es un joven de 21 años, lleno de energía, con una personalidad encantadora y una sonrisa que puede iluminar cualquier habitación. Aunque nuestra diferencia de edad no es tan amplia, siempre lo había visto como un niño, alguien a quien cuidar y proteger. Pero en los últimos días, algo había cambiado. Todo comenzó una tarde cuando él regresó de la universidad. Había llovido y llegó empapado. Me ofrecía ayudarlo a secar su ropa mientras él se duchaba. Al recoger su camiseta mojada, no pude evitar notar su perfume fresco, mezclado con el aroma de la lluvia. Algo en mí se encendió, un sentimiento que me hizo sentir extrañamente viva. Me reprendí a mí misma por esos pensamientos. «Es tu sobrino, por Dios», me dije. Sin embargo, conforme pasaban los días, la tensión entre nosotros se hizo evidente. Había pequeños momentos, miradas que duraban demasiado, roces accidentales que nos dejaban inmóviles por un segundo demasiado largo. Una noche, mientras cenábamos juntos, mencionó lo mucho que apreciaba que estuviera allí con él. Sus palabras eran dulces, pero su tono y la forma en que me miraba me hicieron sentir algo que no había sentido en años. Esa misma noche, después de lavar los platos, me encontré con él en la sala. Estaba sentado en el sofá viendo una película y me invitó a unirme. Al principio me senté en el extremo opuesto, pero poco a poco, conforme avanzaba la película, nos fuimos acercando. En un momento, sin siquiera darnos cuenta, nuestras manos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Nos miramos, y en sus ojos vi algo que reflejaba exactamente lo que yo sentía. Deseo. No sucedió nada esa noche, pero la semilla ya estaba plantada. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, él se acercó para ayudarme. Estábamos en la cocina, organizando los gabinetes, cuando accidentalmente derribé un frasco de especias. Al agacharme para recogerlo, sentí su presencia justo detrás de mí. Cuando me giré, nuestras caras estaban tan cerca que podía sentir su respiración. Ninguno de los dos se movió. En ese momento, me rendí a lo que había estado evitando aceptar. Esto está mal, pero no puedo evitarlo. Él respondió con una sinceridad que desarmó cualquier resistencia que me quedara. Yo tampoco. Sus manos se deslizaron suavemente por mis brazos, y cuando finalmente nuestros labios se encontraron, todo a nuestro alrededor dejó de existir. Aquella primera vez fue una mezcla de nerviosismo y pasión contenida. Cada caricia, cada beso, era un descubrimiento. Nos movíamos con cautela, como si temiéramos romper algo frágil, pero al mismo tiempo con una urgencia que nos consumía. Nunca había sentido algo tan intenso, tan prohibido y tan adictivo al mismo tiempo. Pasamos el resto del día evitando mirarnos directamente, temiendo que alguien más pudiera notar lo que había ocurrido. Pero por la noche, cuando todos los demás dormían, nos encontramos de nuevo en la sala. Esta vez no hubo palabras, solo el silencioso entendimiento de que lo que había comenzado no podía detenerse. El sonido de los cubiertos en la mesa seguía acompañando las conversaciones triviales del almuerzo, pero mi mente estaba lejos de todo eso. Había pasado toda la mañana intentando concentrarme en mis tareas, en mi rutina habitual, pero cada vez que mis pensamientos se perdían, volvía a su sonrisa, a su voz, a él. Luego de aquel intercambio inesperado en la cocina, había sentido algo que no podía ignorar, algo que no era simplemente atracción. Era una mezcla de curiosidad, nerviosismo y esa chispa innegable que se siente cuando alguien logra despertar algo dentro de ti que pensabas olvidado. Él estaba sentado frente a mí, disfrutando su comida con esa despreocupación que solo alguien de su edad puede tener. Mientras tanto, yo intentaba no mirarlo demasiado, pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, una tensión palpable llenaba el aire. Sentía mi rostro arder y mis manos jugar nerviosamente con mi servilleta. Después del almuerzo, todos se dispersaron por la casa, y yo me refugié en mi habitación, pensando que necesitaba un momento a solas para calmarme. Pero el destino tenía otros planes. Unos minutos después, tocaron a la puerta. «¡Adelante!», dije, suponiendo que era mi hermana o uno de los niños. Pero al ver su figura entrando con esa confianza casual que siempre llevaba consigo, mi corazón dio un vuelco. «Oh, perdón, no quería molestarte, solo buscaba un cargador. Mi teléfono está muriendo», dijo mostrando su celular y sonriendo. «No es problema», respondí, intentando sonar normal mientras buscaba en mi escritorio. Le pasé el cargador y, al hacerlo, nuestras manos se rozaron brevemente.
Ese pequeño contacto bastó para encender una chispa que ninguno de los dos podía negar. En lugar de irse, se quedó junto a la puerta, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo. ¿Te molesta si me quedo aquí un momento? Allá afuera hay demasiado ruido, dijo, haciendo referencia al alboroto que los demás estaban armando en la sala. Aunque sabía que era una mala idea, el ambiente de la habitación, cerrado y privado, hizo que cada pequeño gesto pareciera amplificado. Se sentó en la esquina de mi cama, mirando alrededor. «Siempre he pensado que tienes buen gusto», comentó señalando los cuadros en la pared. Su voz tenía ese tono despreocupado, pero sus ojos me decían otra cosa. Había algo más ahí. Pasaron unos segundos en silencio, y finalmente él rompió la tensión. «¿Sabes sobre lo que pasó en la cocina?», empezó a decir, pero no pudo terminar la frase. «Fue un malentendido, eso es todo», respondí rápidamente, aunque ni yo misma creía esas palabras. «¿Un malentendido?», repitió, arqueando una ceja. Su sonrisa se amplió, y sentí que mi corazón latía con fuerza. «Sí, un malentendido», insistí, tratando de sonar convincente. Se acercó un poco, apoyando los codos en las rodillas y mirándome directamente. Esa mirada intensa hizo que me sintiera vulnerable, como si pudiera leer cada pensamiento en mi cabeza. «No parecía un malentendido», dijo, su voz ahora más suave. Y esa frase hizo que el aire entre nosotros se llenara de electricidad. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Sabía que debía poner un alto, decir algo que marcara límites, pero también sabía que no quería hacerlo. Había algo en él, algo en esa conexión inesperada, que me atraía como un imán. Cuando se levantó y caminó hacia mí, supe que había cruzado un límite del que no habría vuelta atrás. Estaba de pie frente a mí, mirándome como si el mundo entero hubiera desaparecido. «Si realmente quieres que me detenga, dilo ahora», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero no dije nada, porque en el fondo sabía que no quería que se detuviera. Y en ese momento, todas las barreras, las dudas y los deberías se desvanecieron. Lo único que importaba era lo que ambos sentíamos, y eso era imposible de ignorar. Al pasar los días, nuestra complicidad había llegado a niveles que nunca habría imaginado. Cada mirada entre nosotros estaba cargada de intenciones que no necesitaban palabras para ser entendidas. La casa, que siempre había sido un espacio tranquilo y familiar, ahora se sentía como un terreno lleno de tensión electrizante. Una tarde, cuando todos los demás habían salido, él llegó al salón donde yo estaba. Estaba nerviosa, lo admito. Intentaba concentrarme en cualquier cosa para calmarme, pero su presencia lo llenaba todo. Se acercó y se sentó junto a mí, tan cerca que podía sentir su respiración. «¿Estás bien?», me preguntó, con una voz suave que me desarmó por completo. Intenté mantener la compostura y respondí que sí, aunque mi cuerpo traicionaba mi calma aparente. Él tomó mi mano, como si fuera un gesto casual, pero ambas sabíamos que no lo era. El contacto era una excusa para confirmar que ambos sentíamos lo mismo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no pudimos resistir más. Fue como si todo lo que habíamos estado conteniendo explotara en un instante. Lo que siguió fueron momentos llenos de intensidad, donde cada movimiento estaba guiado por un deseo mutuo que no podíamos controlar. Me sorprendió lo natural que se sentía todo, como si aquello hubiera estado destinado a suceder. Había una conexión entre nosotros que iba más allá de cualquier límite que la sociedad pudiera imponer. Después, mientras nos recuperábamos, nos miramos en silencio. Había una mezcla de emociones en sus ojos, desde la pasión hasta una pequeña pizca de culpa. «¿Y ahora qué hacemos?», me preguntó. No tenía una respuesta clara. Lo único que sabía era que lo que había ocurrido nos había cambiado a ambos para siempre. En los días que siguieron, intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Había una nueva dinámica entre nosotros que no podía ser ignorada. Cada vez que nos cruzábamos, los recuerdos volvían con fuerza, y era difícil no dejarse llevar por ellos. Finalmente, tuvimos que hablar al respecto. Nos encontramos en mi habitación, donde podíamos hablar sin interrupciones. «Esto no puede seguir así», le dije, tratando de ser firme, aunque mi corazón decía lo contrario. Él asintió, pero podía ver que estaba luchando con sus propios sentimientos. «Pero tampoco puedo fingir que no siento nada por ti», agregué, dejando salir algo que había estado reprimiendo. Nos miramos durante lo que parecieron horas,
tratando de encontrar una solución a algo que era mucho más grande que nosotros. Sabíamos que no era fácil, pero también sabíamos que lo que teníamos era real. Finalmente, decidimos tomarnos un tiempo para pensar, para entender qué significaba esto para nuestras vidas. Aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y secretos. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas confesiones. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué opinas. Hasta la próxima en Confesiones Privadas.